Watch. Man. Sí conoce la palabra man, ¿verdad? Muy bien. Vigilante se dice en inglés watch man. Watchman. Exactamente. ¿Verdad? El watchman. Es una palabra que está muy relacionada con una persona que está vigilando algo. ¿Verdad? ¿Han visto ustedes los vigilantes? Los policías. Los policías son vigilantes, ¿verdad? Y se preparan para saber, reconocer el bien del mal y para separar los malos de los buenos, para capturar los malos y encerrarlos, ¿verdad? Y proteger a los buenos. Así que en esta noche estamos haciendo algo similar aquí, ¿verdad? Estamos aprendiendo para hacer que watchman. Estamos aprendiendo para ser vigilantes, ¿verdad? Por eso le llamamos una vigilia, porque queremos aprender para diferenciar el bien del mal y hacer lo correcto, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Sí está claro? Muy bien. Muy bien. He estado desarrollando una costumbre de dar la conclusión del tema al principio. O si alguien se duerme, ya sabe de qué hablamos. Por si alguien se distrae, por si alguien no está watch, ¿verdad? Porque la palabra watch significa mirar, ¿verdad? Mirar. Muy bien. Por si alguien no está mirando, por si alguien cerró los ojos, ya saben de qué estamos hablando. Muy bien. Hay un versículo en Primera de Reyes, el capítulo 4, el versículo 20. Y esta es la conclusión. Esta es la conclusión del tema. Dice, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto a ¿qué? Junto al mar. En multitud. O sea, eran miles. ¿Verdad? Miles. Recordemos que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice en Éxodo que eran ¿cuántos? 600,000 personas, sin contar mujeres y niños. Así que 600,000. ¿Cuántos habitantes tiene Ciudad Bolívar? 30,000. Así que imagínense, ¿verdad? Imagínense sacar a toda Ciudad Bolívar de este lugar, dirigida por un hombre. 30,000 personas es bastante. Ahora imaginémonos 600,000, sin contar mujeres ni niños. Así que si cada familia constaba de 4 y habían 600,000 hombres, multipliquemos 600,000 por 4, ¿serían cuántos? 2,400,000 personas. Pobre Moisés. ¿Verdad? Pobre Moisés. Dirigiendo 2,400,000 personas. Y eso si las familias eran de 4. Pero como en aquel tiempo no había ni televisión, ni Facebook, ni WhatsApp, no había en qué más entretenerse. A lo mejor eran más que eso, ¿verdad? Ahora, avanzando en el tiempo, llegamos al tiempo en que estaba reinando Salomón. Y en el tiempo de Salomón, dice
Primera de Reyes 4:20, que Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud. Pero miren lo que hacían: comiendo, bebiendo y alegrándose. Eran felices, ¿verdad? Y como dicen las historias que a veces cuentan, y fueron felices para siempre, ¿verdad? Y fueron felices para siempre. Y dice aquí que Salomón, el 21, se enseñoreaba sobre todos los reinos, y ahí sigue hablando. Yo los invito para que, como una tarea, lean el libro de Primera de Reyes. Es interesante. Estoy releyendo la historia de Salomón y he encontrado algunas cosas interesantes. Esa es la conclusión. Pero para llegar allí no fue fácil. No fue fácil. Si leemos la historia en Reyes, y de paso, la Biblia es una serie de historias, ¿verdad? Una serie de historias. Hasta el capítulo 11 de la Biblia hay el relato de 2000 años, ¿verdad? La creación, Adán y Eva, el pecado, el diluvio, la torre de Babel. Y entonces, a partir del capítulo 12 de Génesis, encontramos la historia de la familia de Abraham. Y la Biblia no es otra cosa, a partir del capítulo 12, la Biblia no es otra cosa que las historias y más historias, grandes y pequeñas, buenas y malas, porque Dios no esconde nada. Y en esas historias se refleja el carácter del ser humano. Dios, a través de todas estas historias, nos está diciendo: aquí hay cosas buenas que pueden hacer, y aquí hay cosas malas que algunos hicieron que no deben hacer. Pero realmente tienes que enfocarte en hacer las cosas buenas. Porque si hacemos las cosas buenas, si somos, ¿cómo somos? Si somos watchmen, ¿verdad? Si somos vigilantes, buscando las cosas buenas, no tenemos que preocuparnos de las cosas malas, ¿verdad? Ahora, no todo fue así, como dice el versículo 20. Salomón estaba a punto de perder su reino. Adonías, un hermano de él, porque recordemos que David tuvo varios hijos. Adonías, el papá estaba enfermo, David estaba a punto de morirse. Y Adonías dijo: este es el momento, tengo muchos seguidores, así que voy a dar comida y vamos a hacer sacrificios y vamos a cantar y a festejar. Y él se estaba coronando rey, él mismo, él se estaba eligiendo rey. Estaba a punto Salomón de perder su reino. Pero Natán le dice a Betsabé: ve donde el rey y dile lo que está pasando. Fue donde el rey, le dijo lo que pasaba, y el rey puso orden en la casa, ¿verdad? Voy a resumir la historia, yo les invito para que ustedes lo lean. Yo sé que hay muchos nombres y hay muchas cosas, pero enfóquense en la historia central. La historia central. Y entonces, Salomón fue enviado con el profeta Natán, ¿verdad? Y otros sacerdotes. Fueron llevados a que fuese elegido rey. Lo montaron en el mulo, en la mula del rey, y lo coronaron rey. Y después que lo coronaron rey, él regresa, y como la gente se enteró que él ahora era rey, todo el mundo lo siguió, y el ruido era tan grande que temblaba la tierra
del ruido que hacía. Y Adonías se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y huyó con todos sus invitados y todos sus seguidores y se fueron. Y Adonías fue y se agarró de los cuernos del altar, porque si él se agarraba de allí, le perdonaban la vida. Ahora, Salomón tuvo que pasar por muchos momentos difíciles para hacerse ver que él era el rey y que ahora estaba sentado en el trono de su padre. Tuvo que hacer muchas cosas, no vamos a hablar de ellas, pero después que hizo todas esas cosas, inclusive tuvo que eliminar personas que estaban en contra de él. Después que hizo muchas cosas, dice que él, el versículo 21 del capítulo 4, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Ahora, antes de eso, Salomón se dio cuenta que tenía un proyecto muy grande por realizar. Muy grande. Porque no solamente iba a construir el templo, tenía que unificar al país. Tenía que mostrarle a ellos quién era su Dios, porque cuando David, léanlo en la historia, cuando David le entrega el trono, pareciera que fuese Moisés el que está hablando, porque David le dice a Salomón que tiene que guardar los mandamientos y los estatutos para que Dios le prospere. Pero Salomón se dio cuenta que tenía un proyecto muy grande en sus manos. El relato dice que eran miles, como la arena del mar. Y él, frente a ese desafío, que es un desafío muy similar al que tenemos aquí en Ciudad Bolívar, se dio cuenta que no podía hacerlo solo. Y él tuvo un sueño. Y en ese sueño habló con Dios. Y Dios le habló a él. Y él le dice: lo que mi padre me entregó, no sé si voy a poder con esto. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda para dirigir, para guiar, para orientar, para educar, para construir lo que tú quieres en este pueblo. Recordemos que Salomón ya era el tercer rey. Primero fue Saúl, después David y luego Salomón. Y el profeta Natán, cuando le habla a David en la sucesión de poder, dice: para que este Salomón, tu hijo, su reino sea mayor que el tuyo. Yo los invito a que lean la historia. Y entonces, ¿se recuerdan lo que pidió Salomón? Sabiduría. Sabiduría. Yo hago un chiste acerca de esto porque yo le digo a la gente, Salomón lo tenía todo. Tenía caballos, tenía de todo, ¿verdad? De todo tenía, riquezas. Así que, ¿para qué iba a pedir riquezas si lo tenía todo? ¿Verdad? Ahora muchas veces decimos, sí, pero es fácil ser uno fiel a Dios cuando lo tiene todo. Porque eso le dijo Satanás a Dios cuando se reunieron y le dijo: mira, Juan, claro, él está como está porque tú le das todo, ¿verdad? Pero el tenerlo todo no es una garantía de fidelidad, aunque en el caso de Juan
Pero en el caso de Salomón no. Salomón lo tenía todo. Todo. No le faltaba nada. Era tan sabio que dice el relato bíblico que la sabiduría de todos los reyes unidos de ese tiempo no era igual a la de él. O sea, su sabiduría superaba a la sabiduría de todos los reyes de su tiempo. Ahora recordemos que en ese tiempo la sabiduría de un rey no dependía de la sabiduría que él tenía, sino de la sabiduría que tenían todos sus súbditos. Así que imagínense ustedes, cada reino, cada rey, cada lugar que tenían cientos de súbditos, reyes, magos y adivinos y todas estas cosas. Y la sabiduría de Salomón era mayor que todo eso. Tanto así que dice el relato bíblico que los reyes mandaban a sus empleados, a sus súbditos, a que fueran donde Salomón a aprender. Porque Salomón sabía de plantas, sabía de animales, sabía de todo. Pero el hecho de que Salomón lo tenía todo, riqueza, propiedades, territorios y sabiduría, se apartó de Dios. Tristemente. Afortunadamente, gracias a Dios, Salomón entró en razonamiento y se dio cuenta que se había alejado de Dios. Y ahora, Salomón escribe un libro. Es un libro que a mí me apasiona. Y es un libro que yo uso para hablarle a todos los taxistas que me llevan de un lado para otro. Porque es un libro que no habla de religión como la gente lo conoce. Es un libro que habla de la filosofía de la vida. Y yo les aconsejo que lean el libro de Eclesiastés en una sola sentada, porque ese libro nos presenta la filosofía de la vida. Es más, él lo llama la vida debajo del sol. La vida debajo del sol. Y en ese libro él recapacita. Y él escribe. Y él dice, vanidad De vanidades. de vanidades. Todo de vanidad. Dice el predicador. No hay nada nuevo en la tierra. Porque lo que para mí es nuevo ya para alguien lo vivió. El mundo es el mismo hoy y ha sido el mismo siempre. El ser humano, nosotros, somos predecibles. La conducta del ser humano es predecible. Nuestra tendencia es la tendencia hacia el mal. Y Pablo dice, lo que quiero hacer no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Somos predecibles. Ahora, un breve ejercicio aquí, para que no se me duerma. No los quiero arrollar. Vamos a empezar del 1 hasta el 50, tal vez. Bueno, se me fue el hermano Aureliano. ¿Cuántos tienen un año de ser miembros de esta iglesia? Un año. 2 años. 3. 4. 5. 6. 7, 8. 9, 10. 11. 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, entre 20 y 30 años, entre 30 y 40. Muy bien.
¿Entre 40 y 50? Muy bien. No está bien. ¿Qué les quiero decir yo con esto? A los niños, ¿verdad? Vamos a volver a la palabra watchman. Watchman. Eso significa, ¿verdad? Yo llegué a la iglesia cuando tenía 7 años. Así que tengo muchos años, ¿verdad? Tengo más de 50 años en la iglesia. Eso significa que esos años que usted ha sido miembro de la iglesia, ha sido un vigilante. Ha sido ¿un qué? No, en inglés. Un watchman, ¿verdad? Ha sido un vigilante. Ahora, muchas veces nosotros tenemos el problema de autocastigarnos o sentirnos culpables y no merecedores del perdón y de la gracia de Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros confesamos nuestros pecados, dice la Biblia que son enviados ¿a dónde? Al fondo del mar. Amén. Pero muchas veces nosotros alquilamos un submarino y vamos a buscar los pecados que están allá en el fondo del mar, ¿verdad? Hemos sido vigilantes durante todo este tiempo. Y un vigilante a veces se duerme. ¿Sí o no? ¿Verdad? O si es un policía puede ser que se distraiga. Es normal. Lo importante es que el vigilante que se durmió se despierte. O que el policía que se distrajo esté alerta nuevamente. La vida es como un tobogán. A veces estamos arriba, a veces estamos en el medio, a veces estamos abajo. ¿Verdad? Lo importante es que subamos. Dios quiere que regresemos a Él. Si en algún momento hemos tenido la debilidad de apartarnos. Alguien dijo en cierta ocasión, el hecho de que tus pecados sean diferentes a los míos no te da derecho a juzgarme. Así ¿Y es es. verdad? Así es. Todos pecamos de una manera diferente. Y el único que nos puede juzgar Es Dios. es Dios. Y sin embargo, dice Jesús, hemos estudiado en esta lección de este trimestre, en el libro de Juan, ni Él nos acusa. ¿Qué le dijo a la mujer? ¿Dónde están los que te acusan? Ni yo te condeno. ¿Verdad? Vete y no peques más. ¿Qué es lo que hay que hacer? Levantarnos. Levantarnos. Aunque otros nos acusen, no le pongamos atención a las acusaciones de los demás. Porque el único que nos puede acusar es Dios. Jesús. Y no lo hace. Todos tenemos nuestras luchas. Salomón las tuvo. Y grandes, políticas, religiosas, económicas, espirituales. Pero decidió levantarse. Y en esta noche, que es una noche de consagración, es una noche en donde necesitamos levantarnos. Y necesitamos levantarnos no para sentirnos justificados delante de Dios. No. Porque Pablo dice, somos salvos ¿por qué? Por gracia. ¿Verdad? Y no por nuestra cuenta para que nadie Se gloria. nadie debe gloriarse. Es gracias a Él. Solamente por la gracia de Dios, por la gracia de Jesús, por el regalo de Jesús,
podemos nosotros obtener la oportunidad de levantarnos de cualquier situación en la que estemos. ¿Y qué dice Pedro en el capítulo 2, versículo 1 de Pedro 2:9? ¿Qué dice? Porque somos ¿qué? Real sacerdocio. Nación ¿Pueblo santa. qué? Santo. Nación santa. ¿Pueblo adquirido por quién? Por Dios. Para que anunciéis. Exactamente. Allá vamos. ¿Qué hizo Salomón cuando se levantó? Escribió un libro, Eclesiastés. Y en ese libro habla de la psicología de la vida. Habla del ser humano en todos sus aspectos. Dice, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Así que disfruta de la vida. ¿Estás vivo? Disfruta de la vida. Disfruta la vida con la mujer que Dios te ha dado. Disfruta de la vida con los hijos que Dios te ha dado. Disfruta de la vida con los hermanos de la iglesia que Dios te ha dado. Disfruta de la vida con el trabajo que tienes. Disfruta de la vida. Disfruta, disfruta, disfruta. Evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias. Amén. Noticias que producen felicidad. Amén. ¿Qué hizo Salomón con el mensaje que le dio su padre? Con la oportunidad que tuvo de dirigir al pueblo. ¿Qué hizo? Convirtió todo de tal manera que los reyes vecinos le colaboraban. El rey Irán le dijo, dime lo que quieres. ¿Quieres vinos y quieres cerdos? No importa, está bien. Aquí en el Líbano yo tengo mucho. ¿Te los doy? Claro, yo necesito comida, mándame comida. ¿Qué significaba eso? Que Israel y Judá tenían suficiente comida para darle a los demás. Por eso Dios le dice a Israel a través de Moisés, yo quiero que tú seas cabeza y no cola. Yo quiero que tú des prestado y no me des prestado. Yo quiero que siempre estés arriba y nunca estés abajo. Y entonces, para finalizar, porque de aquí podemos sacar mucha leña, Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. ¿Alguien lo tiene que lo lea, por favor? Eclesiastés 10, 10. Salomón pidió ¿qué cosa? Sabiduría. Sabiduría. Ajá. Si se embota el hierro y su filo no es amolado, hay que aumentar el esfuerzo. Lo provechoso es emplear la sabiduría. Amén. Otras versiones dicen, una hacha sin filo. Si el hacha se embota y no se afina, hay que añadir más fuerza, pero la sabiduría ayuda a que se empiece. Salomón compara el filo del hacha o de hacha afilada con la sabiduría. Cuando no hay sabiduría, estamos tratando de cortar un árbol con un hacha que no tiene filo. Dios quiere que tengamos filo. Que tengamos filo. Él quiere que podamos cortar ese tomate con ese cuchillo bien afilado. ¿Han tratado de cortar ustedes un tomate con un cuchillo que no cortan? Sí. Él quiere que tengamos filo. En otras palabras, Él quiere que tengamos sabiduría, conocimiento. Pero ¿saben ustedes quién es el único que puede dar sabiduría? Dios. Pero vamos a ser más específicos.
¿Quién es el único que da sabiduría? De los tres seres de la Trinidad. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy. Y me tengo que ir porque si no me voy no viene el Consolador. Y cuando venga el Consolador los va a guiar a qué? A toda verdad. O sea, les va a dar sabiduría. Y cuando tengan que hablar, Él les dará las palabras que tienen que hablar. Amén. Inmediatamente después que él, Salomón, pidió sabiduría, le trajeron dos mujeres el problema de un niño. Y el pueblo se admiró de la manera como él solucionó el problema. Ustedes conocen la historia. Sí. Las dos prostitutas que trajeron, una a un hijo muerto y otro a un hijo vivo. ¿De dónde sacó él esa sabiduría? Se la dio el Espíritu Santo. Así que cuando pidamos sabiduría, no estamos pidiendo otra cosa sino al Espíritu Santo. Por eso tenemos que pedir al Espíritu Santo. Porque Él no solamente me va a dar la libertad, porque me lleva a la verdad. Él me va a dar felicidad. Cuando yo estoy enfermo y no encuentro una manera de solucionar mi enfermedad y alguien me trae la información que puede curar mi enfermedad, ¿qué me trajo? Me trajo información, me trajo conocimiento, compartió su inteligencia conmigo. ¿Ahora qué hago yo? Soy feliz. Y no solamente yo, porque yo le digo a la gente, cuando un enfermo soluciona su problema de salud, no solamente el enfermo es feliz, también los familiares son felices. Por eso dice el relato bíblico aquí, que los reyes alrededor mandaban súbditos a aprender de Salomón, porque también querían ser felices. Y nuestra misión en Ciudad Bolívar es hacer felices a otros. No solamente nosotros. Esta vigilia no es para que nosotros engordemos los huesos nada más. No, es para que engordemos los huesos y fortifiquemos los músculos para que salgamos a caminar. Y a medida que caminamos le demos felicidad a los que están a nuestro alrededor. Jesús dijo, amaos los unos a los otros. Porque cuando los de afuera vean que nosotros nos amamos, se van a dar cuenta que ustedes son mis alumnos, ustedes son mis discípulos, y van a querer hacer lo mismo que nosotros hacemos. Así que cuando hablamos de Salomón y de todo esto, que encontramos que eran miles y comían y bebían y se alegraban, llegaron allí no como un arte de magia, llegaron allí porque Salomón pasó por grandes dificultades y solamente con el poder del Espíritu Santo pudo lograr tener un país donde los demás reyes tenían su mirada en él. Y el mensaje para nosotros en esta noche es así. Queremos que los demás vengan. Tenemos que hacer algo. Amén. Y con esto termino. Cuando se realiza un proyecto, existe lo que llamamos la formulación o una formulación o propuesta. Hay una propuesta. Tenemos una idea, hacemos una propuesta. Luego de la propuesta viene la ejecución. ¿Verdad? La idea tenemos que ponerla a caminar. Luego de ponerla a caminar, ahora viene el desarrollo. ¿Verdad? Crear el desarrollo. Y después del desarrollo viene la estabilización. O sea, la continuidad.
Eso hizo Salomón. Y eso quiere Dios que hagamos con nosotros. Porque es bonito soñar. Es bonito soñar. Pero muchas veces el sueño se convierte en una pesadilla. Tenemos que levantarnos del sueño y ponernos a trabajar. El hermano White tiene una cita que dice: si nuestra iglesia actuara en concierto, en unísono, como un solo hombre, como un solo equipo, moveríamos al mundo. Y eso necesitamos nosotros. Ser una sola iglesia. Ser un solo movimiento. Ser un solo equipo. Movernos juntos. Y se lo voy a decir con palabras del apóstol Pablo y otro libro que me apasiona, Filipenses. Pablo dice: si ustedes me quieren hacer felices, entonces actúen en unión. Todos con un mismo, dice él, con un mismo propósito. Con un mismo propósito. Con el mismo sentido que tiene y que tuvo Jesús. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos permita comer